Sean bienvenidos a este video donde abarcaremos el test de retención visual de Benton, que es una prueba neuropsicológica ampliamente utilizada para evaluar funciones cognitivas como la memoria visual, la percepción visual y las habilidades visoconstructivas, desarrollada por Arthur Benton en 1946, que a lo largo de los años se ha venido perfeccionando para aplicarse en contextos clínicos, educativos y de investigación. Su uso abarca desde la detección de daño cerebral hasta la evolución de dificultades de aprendizaje, incluyendo demencias, trastornos por déficit de atención e hiperactividad y disfunciones en habilidades. Y cuanto a sus consideraciones teóricas, se encuentran las bases cognitivas. El test se basa en teorías neuropsicológicas que explorarán cómo el cerebro procesa, almacena y recupera estímulos visuales. Estas funciones están asociadas principalmente por los lóbulos parietales y temporales del cerebro. El lóbulo parietal, que es responsable de la percepción y el procesamiento visoespacial. El lóbulo temporal, relacionado con la memoria visual y el almacenamiento de la información visual a corto plazo. La memoria visual implica un conjunto de procesos que incluyen la codificación de estímulos, su retención temporal y la recuperación para la acción, como reproducir un dibujo observado. Estas habilidades son esenciales en la vida cotidiana, como navegar en un entorno, leer mapas, reconocer rostros y objetos, a lo que se le llama pareidolia. La segunda es la lateralización cerebral. El test también se relaciona con investigaciones sobre lateralización cerebral. Por ejemplo, el hemisferio derecho se asocia con tareas visoespaciales y memoria visual. El hemisferio izquierdo interviene en la organización secuencial y codificación de detalles específicos. El test evaluará tres áreas principales, las cuales son percepción visual, es decir, cómo el cerebro interpreta estímulos visuales. La segunda, que es la memoria visual, capacidad de retener y recuperar información visual. La tercera, que son habilidades visoconstructivas, organización y ejecución de movimientos para crear formas especiales y coherentes. En la sensibilidad clínica, el test es especialmente sensible a daños cerebrales traumáticos, trastornos de aprendizaje no verbal, dificultades en la lectoescritura, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, déficit asociados a la exposición de neurotoxinas como el mercurio y el plomo. En cuanto a su estructura, encontramos que incluye tres formas alternativas: la C, D y E, que contienen 10 láminas con figuras geométricas simples y complejas, diferentes grados de dificultad, lo que permite evaluar tanto a niños como a adultos con capacidades diversas. En cuanto a su estructura, el test incluye tres formas alternativas: la C, D y E, que contienen 10 láminas con figuras geométricas simples y complejas, diferentes grados de dificultad, lo que permite evaluar tanto a niños como a adultos con capacidades diversas, así como cuenta modalidades de aplicación que se pueden realizar de 4 tipos de tareas: reproductivo inmediata, donde el sujeto observa una lámina durante 5 o 10 segundos y luego reproduce el diseño de memoria; la copia directa, que es donde el sujeto copia el diseño teniendo la lámina a la vista; la tercera, que es la memoria diferida. Después de un intervalo normalmente de 15 a 30 segundos, el sujeto reproduce el diseño sin verlo, así como las tareas adaptadas, modalidades para adultos mayores con deterioro cognitivo avanzado, como la copia directa con tiempo ilimitado. En cuanto a su aplicación, las instrucciones son claras, donde el evaluador debe garantizar un entorno libre de distracciones. Las instrucciones deben ser claras, especificando de qué se trata en un ejercicio de memoria visual o de copia. El tiempo de exposición de cada lámina varía según la modalidad, que varía de entre 5 a 10 segundos para la reproducción inmediata o sin límite en la copia. El procedimiento va de 3 pasos, donde se presenta una lámina al sujeto. Según la modalidad, el sujeto reproduce el diseño de memoria o lo copia, y por último se registra el tiempo, los errores cometidos y cualquier observación conductual que pueda hacer revelarte, por ejemplo, signos de ansiedad, así como también las dudas. En cuanto a la calificación y su sistema de puntuación, el test utiliza un sistema que clasifica los errores en 6 categorías, las cuales son omisiones, que son partes faltantes en el diseño;
Las distorsiones, cambios significativos en la forma o el tamaño. Las rotaciones, que es prácticamente el giro de las figuras. Las perseveraciones, retención innecesaria de los elementos. Extravíos, que son adición de elementos que no estaban presentes, y errores de tamaño o proporción, que son figuras reproducidas con tamaños incorrectos, es decir, diferentes a los mostrados. En cuanto a su interpretación, el puntaje global oscila entre 0, es decir, fallos graves, y 10, que es perfecto. En el análisis cualitativo, los patrones de error pueden sugerir daños en áreas cerebrales específicas, por ejemplo, el lóbulo frontal, que va asociado a las perseveraciones y distorsiones, el lóbulo parietal, omisiones y rotaciones periféricas, y el lóbulo temporal, que significa dificultad para recordar detalles. En cuanto a sus usos clínicos, el primero es el diagnóstico, donde el test no diagnostica directamente enfermedades, pero puede detectar signos de demencias tempranas como el Alzheimer, donde los errores de omisión y distorsión son comunes, los traumas craneales, que identifica déficit visoespaciales tras lesiones en áreas específicas del cerebro, trastornos del aprendizaje, relacionados más con la percepción y la memoria visual. Y también es usado para investigación y rehabilitación, que se emplea para evaluar el impacto de intervenciones terapéuticas, monitorear cambios cognitivos a lo largo del tiempo, así como investigar efectos de toxinas en el sistema nervioso, como el mercurio o el plomo que se había mencionado anteriormente. Para concluir, el test de retención visual de Benton es una herramienta versátil y confiable en la evaluación neuropsicológica. Su aplicación requiere precisión y análisis detallado, ofreciendo información valiosa sobre el estado cognitivo de los individuos, aunque no es suficiente por sí solo para emitir un diagnóstico definitivo. Es más, un componente esencial en evaluaciones más amplias. Comenzando con otro apartado, que es el diagnóstico psicológico, el cual es un proceso de identificar y comprender las características cognitivas, emocionales, conductuales y sociales de una persona mediante la aplicación de diferentes técnicas y herramientas psicológicas específicas. Es un componente esencial en la práctica clínica, educativa y laboral, la cual va a tener objetivos como identificar problemas psicológicos o emocionales específicos, determinar las fortalezas y debilidades del paciente, proponer estrategias de intervención, tratamiento o apoyo. También generar información relevante para otros profesionales como médicos, educadores, terapeutas, etc. Esta contará con diferentes fases, la cual la primera es la entrevista inicial, la cual tiene como objetivo recabar información sobre la historia personal, familiar, clínica del paciente, utilizando diferentes técnicas como preguntas abiertas y cerradas que permiten explorar áreas relevantes como salud mental previa, relaciones sociales y eventos significativos. Y también se llega a hacer la aplicación de diferentes pruebas psicométricas, las cuales se utilizan como herramientas estandarizadas para evaluar áreas específicas como la inteligencia. Una de las más utilizadas es el WISE y el RAVEN, la personalidad como el MBTI-2 y 16 EBP, las emociones, escalas de ansiedad y depresión, las habilidades específicas, pruebas de atención, memoria o funciones ejecutivas. Es importante seleccionar las pruebas adecuadas en función del objetivo y características del paciente, edad, nivel educativo, contexto cultural. La observación conductual es fundamental para registrar el comportamiento del paciente durante las sesiones, lo que puede complementar la interpretación de las pruebas, así como la integración de resultados, en los cuales los datos recabados se analizan en conjunto, consideran consistencias y discrepancias entre las fuentes de información. Y la elaboración del informe psicológico sintetiza los hallazgos y proporciona una interpretación clara y fundamentada.
En cuanto a la evaluación psicológica, es un proceso sistemático que utiliza diversas herramientas para analizar aspectos específicos de la conducta y los procesos mentales. Los principios fundamentales son la validez, que son las herramientas que deben medir lo que propone evaluar. La confiabilidad son los resultados que deben ser consistentes a lo largo del tiempo. La adaptación cultural, las pruebas deben ser relevantes y comprensibles para el contexto del paciente. Y la ética, que se debe respetar la confidencialidad, evitar sesgos y utilizar instrumentos adecuados. Sus métodos de evaluación son variados. Las más importantes son como las entrevistas clínicas, las cuales son estructuradas que siguen preguntas predefinidas. Las semiestructuradas combinan preguntas fijas y abiertas, y las no estructuradas, que son más flexibles y guiadas por las respuestas del paciente. Así como también las pruebas psicométricas, que llegan a ser cuantitativas, que ofrecen puntuaciones objetivas. Las técnicas proyectivas, por ejemplo el test de Rorschach, el TAT, que es el test de aserción temática, y útiles para explorar procesos inconscientes. Y claro, la observación directa, que es de las más importantes. En cuanto a la redacción del informe psicológico, es un documento técnico que presenta de forma estructurada los hallazgos obtenidos durante la evaluación. Su redacción debe ser clara, objetiva y profesional. Su estructura: primero van los datos de identificación, como el nombre, edad, género, ocupación, fecha de evaluación y motivo de consulta. El motivo de la evaluación, que es una breve descripción del proceso del diagnóstico, por ejemplo, una evaluación para determinar dificultades en el aprendizaje. Y también los antecedentes, que es información relevante sobre el desarrollo de historia clínica, familiar y social, así como las técnicas y instrumentos utilizados, como las mencionadas anteriormente, que son las pruebas psicométricas, y también cuál es su propósito. Los resultados, que es la presentación clara de los datos obtenidos, y un resumen de puntuaciones o perfiles relevantes, así como su interpretación, que es un análisis integrador de los resultados destacando puntos claves. Por ejemplo, el paciente presenta indicadores de ansiedad elevados, lo que afecta su desempeño en contextos sociales, así como las conclusiones, síntesis de hallazgos principales y un diagnóstico si es que lo corresponde, así como recomendaciones, propuestas de intervención, tratamiento, seguimiento. Por ejemplo, se sugiere iniciar un programa de manejo de ansiedad mediante terapia cognitivo-conductual, que es de las más aceptadas en la psicología clínica. Otro aspecto importante son las firmas y credenciales, así como el nombre completo y número de licencia profesional y firma del psicólogo. Otra es el estilo de redacción, que son características del informe, precisión, que es el uso de términos técnicos para evitar ambigüedades. La objetividad, que es basar el contenido en datos observables y medibles. La claridad es el lenguaje accesible para el destinatario, es decir, algo coloquial que las personas pueden entender fácilmente. Los errores comunes a evitar son el uso de términos clínicos sin explicarlos adecuadamente, así como la inclusión de información irrelevante y las conclusiones basadas en suposiciones no respaldadas por los datos. También es importante que el diagnóstico y el informe sean precisos y bien redactados, porque facilitan el tratamiento, ya que proveen un punto de partida claro para la intervención. También garantizan comunicación efectiva, ayudan a otros profesionales a comprender la situación del paciente y también apoyan decisiones legales o educativas, por ejemplo, para adaptar estrategias en el ámbito escolar o laboral. Y es así como realizamos de una manera adecuada un diagnóstico.